Eso quizá un poco la atención, pero el debate se instala a estas horas en lo que fue este acto de descortesía del presidente de la República, Horacio Cartes, y que lo ratificaba el señor Abraham Fer durante la entrevista. Este es el momento del encuentro. Sí. Solamente Red Guaraní, como medio televisivo, pudo captar este momento. Nuestro compañero Sergio Valdés intentó, ahí se ve precisamente que se puede estira el brazo. interpretar que le dice no el presidente de la República, por lo que explicó precisamente el señor Abraham Fer, en donde al ser consultado qué le dijo el presidente de la República, le dijo, dice, no, este momento. no es el momento. Eso es lo que se puede interpretar. Y precisamente trayendo a colación la explicación brindada por el señor Abraham Fer a los medios de prensa en el momento en que se le consultó qué le dijo el presidente de la República. Y él respondió, dijo, este no es el momento. Concordamos que técnicamente lo que dijo Cartes es cierto, no es el momento de hablar quizá de demasiadas intimidades del caso, pero tampoco es oportuno que el presidente de la República desaproveche ese contexto para darle un mensaje de consuelo a esta familia y no cortarle el rostro, como se diría normalmente en términos cotidianos, que fue lo que sucedió. Utilizando un término fuerte incluso, Roberto, y con la disculpa del caso, se puede calificar de vuelta, como dijimos al comienzo de nuestro espacio informativo, como una torpeza por parte del presidente de la República. ¿Torpeza por qué? Porque el señor Abraham Fer, en la situación en que se encuentra, en donde su hijo está secuestrado, en donde ellos abiertamente dicen, señores, no tenemos el dinero para pagar. Lo único que te queda es el resguardo o la atención del Estado. Pero más vale, Roberto. Horacio Cartes es el presidente de la República de todos los paraguayos y es como aquel papá que tiene que saber escucharle a su hijo. Este era el momento en que el presidente de la República tenía que haberle escuchado al señor Abraham Fer, que llegó hasta él desesperado por la situación en que se encuentra. Claro, ¿Pero qué recibió? Fue la familia la que fue hasta este sitio sabiendo que iba a estar el presidente en busca de alguna respuesta que pueda dar consuelo. Obviamente el señor posteriormente da palabras asertivas diciendo que está satisfecho, pero aquí podemos ver que no recibió la contención que fue a buscar. El mandatario mínimamente le hubiese dicho vamos a reunirnos más tarde, vamos a interrumpir la agenda o inmediatamente interrumpir la agenda y se iba hasta un lugar más seguro, por decirlo de alguna manera, y conversaba ampliamente con esta familia que está desconsolada. Ahora, ¿cuál es la interpretación a esto también? Tu hijo está secuestrado, pero vos tenés que sacar más o menos como que turno para poder hablar conmigo, ¿entendés? Es decir, digo, en la situación en que se encuentra el señor Abraham Fer, le dice, usted va a buscar hablar con el presidente de la República después ante la consulta. Dice, no, y más vale, si ya se le acercó y no le dio mucha importancia en ese momento. Y repito, en la situación en que se encuentra esta familia, ¿qué busca el presidente? Que la familia de Abraham Fer busque algún espacio, algún turno para poder hablar, para poder mantener una entrevista acá en Asunción, en el Palacio de Gobierno, en Borubillaroga, siendo que ellos están a la espera de una prueba de vida o a la espera de alguna posibilidad de que esta gente criminal baje sus pretensiones económicas. Desaprovechó el presidente de la República una oportunidad de poder ser más correcto y asertivo, ya que tuvo este contacto que nunca antes tuvo el mandatario con los familiares, Roberto, de personas secuestradas. Recordemos el caso de Elio Morínigo, que fueron los familiares quienes buscaron al presidente y llegaron hasta Asunción. Era la primera vez que el mandatario se trasladaba hasta una zona de conflicto y desaprovechó de esta manera. Vamos a escuchar nuevamente lo que decía el señor Abraham Fer para que no quepan dudas respecto a lo que fue la respuesta del mandatario. Usted habló con el presidente, ¿qué le dijo? No es la hora de hablar ahora, pero después. Pero eso fue lo que le dijo el presidente. Ahora no es la hora, después le comprometió para algún día, una hora para hablar sobre el tema del secuestro de su hijo. Están haciendo todo lo posible, dice. Le dijo. La repregunta del compañero validó la interpretación en el sentido que fue el mandatario el que dijo no es el momento de hablar del tema. Dos cosas simplemente, por lo menos para cerrar, en el sentido siguiente. A ver, Roberto, Coronel y toda la gente que nos están viendo y nos están escuchando en estos momentos, cuando el gobierno a través de su organismo de seguridad, llámese Policía Nacional o la Fuerza de Tarea Conjunta, hizo un operativo de rescate exitoso de personas secuestradas en nuestro país, nunca. 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 Y esa es la esperanza que tiene que tener el señor Abraham Fer. Y otra cosa, la falta de sensibilidad por parte del presidente de la República ante la desesperación de un padre.
Quizás sensibilidad o falta de inteligencia emocional, de no saber cómo reaccionar ante una situación. Un mandatario debe estar preparado para este tipo de situaciones y aún sabiendo que se iba a una zona de conflicto. Es más, lo más probable es que el mandatario haya sabido de antemano que la familia del colono menonita iba a estar allí. La Peor. sorpresa era para la prensa, Peor, no para las Roberto. autoridades de seguridad. Y peor entonces, a Exactamente. sabiendas de si este señor iba a estar ahí, y uno se imagina dónde están los asesores del presidente de la República. O el presidente de la República no se deja luego asesorar. Bueno, son las interrogantes que van a seguir pendientes. Ahora más.